Benidorm o Canarias son algunos de sus destinos favoritos. Sin embargo, este año sus playas quizá tarden algo más en ver cómo llegan las miles de personas que cada año se benefician de los viajes del Imserso. A los afectados, de momento, no les importa demasiado. Problema no tengo, igual me da un poco antes que un poco después, pero bueno, lo que no quiero es que se suspenda. Eso no, por esperar no, y me gusta más ir, si voy para mi tierra para el invierno. Es igual porque hay un día, en lo que va de año ahora hasta el final yo no voy nunca, y a mí me gusta ir para la Semana Santa, para abril, mayo. Que se retrasen, que a los jubilados nos puede dar lo mismo. La demanda de una de las UTEs que operan estos viajes es la que está detrás de este problema, aunque el Ministerio de Sanidad y Consumo confía en que al final no haya retrasos. Y que los viajes empiecen la segunda quincena de octubre, que es como estaba previsto. Las agencias de viajes, además, recuerdan que la oferta es mayor. Salen prácticamente igual, quizás un poquito más caro, pero bueno, la ventaja está en que aunque salga un poquito más caro, tú decides el hotel, decides el circuito que quieres y la fecha que tú consideras, ¿no? A diferencia que Imserso, que estás un poco sujeto a qué es lo que te van a conceder. Durante el año pasado, Aragón recibió a 10.000 viajeros del Imserso.